Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta es una actividad planeada para residentes. Yo les voy a dar mi impresión sobre este tema después de haber trabajado bastante. Y para cuando terminemos, tengo para los que sean residentes un libro y 2 revistas donde está todo mi trabajo con este asunto, que lo vamos a tratar de la forma más democráticamente posible pasarlo. Usted, señor presidente, me bloquea cuando quiera. Esta es una presentación larga, pero usted me avisa. Todos nosotros vamos a estar de acuerdo si yo le digo que la sepsis abdominal y el trauma grave, por sí mismos o por las complicaciones que devienen de la cirugía de estos pacientes, son las causas más importantes de síndrome compartimental abdominal. Y que para ello, la cirugía de control de daños es un paso muy importante. Dentro de la cirugía de control de daños es un paso técnico y obligatorio el abdomen abierto y contenido. Y el síndrome compartimental termina siendo un partícipe necesario para que nosotros tomemos esta estrategia. Entonces no podemos hablar de abdomen abierto y contenido si no entendemos qué es el síndrome compartimental abdominal, que mucho hemos aprendido de la primera descripción en el 1863 hasta ahora. Inclusive hay una asociación mundial de síndrome de compartimiento abdominal que ha hablado mucho y que ha mejorado el conocimiento. Nosotros como cirujanos tenemos que saber que la presión intraabdominal es negativa o está en 0, lo ven ustedes en la colecistectomía laparoscópica, que puede aumentar hasta 7, 8 milímetros de mercurio en el paciente que está en una unidad crítica, que puede aumentar más todavía en los pacientes que están en resistencia respiratoria mecánica, y eso es importante que ustedes lo sepan para esto. Tienen que saber que la hipertensión abdominal es cuando supera los 12 milímetros de mercurio, y que el síndrome compartimental abdominal es una presión por encima de 25, pero el paciente se acompaña de un síndrome de disfunción multiorgánica. Para ello, esta es la definición que le acabo de decir recién, y esto fisiopatológicamente depende de 2 cosas: del aumento del volumen del componente intraabdominal y la capacidad de complacencia de la pared, pero con un factor importantísimo que es el tiempo, porque si eso se produce en forma crónica, el paciente no tiene ninguna repercusión, y si se hace en pocas horas, el paciente está gravemente deteriorado. Las causas más frecuentes de síndrome compartimental abdominal: traumatismos complejos, sepsis, pancreatitis aguda severa, cirugía de la aorta abdominal, especialmente si está complicada, trasplante de órganos, ascitis, tumores voluminosos o infusiones masivas con fluidos. Esto es una de las cuestiones acá. Estos pacientes politraumatizados severos, la disminución de la compliance abdominal, el aumento del contenido intraabdominal en oclusiones intestinales, vólvulos, Gilby, como ven ahí, el aumento del contenido intraabdominal por colecciones que devienen de una peritonitis generalizada o una pancreatitis aguda, por ejemplo, como ven en este lugar. Otras causas: hay pacientes que no devienen de causas que van a ser quirúrgicas, como bacteriemia, hernias gigantes, neumonía, sepsis, shock con hipotensión, y finalmente, y esto es algo muy importante que a ustedes lo pueden consultar de una terapia intensiva, cuando los pacientes se revitalizan mayoritariamente con una infusión de fluidos desmedida, eso produce síndrome compartimental abdominal, que trae todo este problema: repercusión cerebral, en pulmón, en el hígado, en las vísceras abdominales, en la pared abdominal que se dematiza y pierde la compliance, el flujo renal y la insuficiencia renal. Y esto es lo que usted tiene que tener claro cuando ve a estos pacientes en la guardia o en la emergencia, para que de esto va a depender mucho de su accionar posterior y del pronóstico de su paciente. Claramente hay pacientes que salen con tratamiento médico. Hay pacientes que salen con el contenido, evacuando el aire por endoscopía o por percutánea, cualquier colección aumentada de líquido dentro del abdomen, como ven acá, y otros que terminan en una laparotomía descompresiva. Y es ahí donde entra el abdomen abierto y contenido. Es decir, esto no es nuevo, ya se usaba hace muchísimos años y está descrito como tal, pero hoy le cambiamos la nomenclatura, por llamarlo de alguna manera. Es el abdomen que requiere de un cierre abdominal temporal debido a que las fascias y la piel no pueden cerrarse luego de una laparotomía. Claramente, nosotros, si lo hacemos, tratamos el síndrome
compartimental abdominal, aumentamos la complacencia del abdomen, mejoramos la función de los órganos intraabdominales, evitamos que si cerramos a tensión un abdomen, ese paciente tenga un síndrome compartimental posoperatorio, y protegemos la pared abdominal. Las causas, todas las que les conté recién como síndrome compartimental. La sepsis abdominal severa, estos casos en el contexto de un paciente con toda esa repercusión y síndrome de disfunción multiorgánica son los causantes. ¿Y por qué aplico esto? Porque muchos autores dijeron, si usted tiene una infección intraabdominal, shock séptico y síndrome de disfunción multiorgánica, una sola operación a veces no alcanza para resolver el problema. Y este paciente tiene que ir a una reexploración. Entonces, ahí están los beneficios que uno obtiene con el abdomen abierto. Y Demetriades, que ustedes lo conocen mucho por trauma y por muchas cosas, dijo que se ha convertido en el estándar de atención en la sepsis abdominal severa y uno de los mayores avances quirúrgicos de las últimas décadas en el tratamiento de estos pacientes en estado crítico. Ahora, ¿es una buena indicación? Sí, claro que sí. Ahora, ¿es para todos los pacientes que tienen una sepsis abdominal severa? Por supuesto que no. Y ahí va a estar el juicio clínico. Pancreatitis aguda grave, las necrosis pancreáticas, que cada vez operamos menos y cada vez recurrimos menos al uso del abdomen abierto y contenido, pero todavía existen algunas cosas, más allá de aquellos pacientes que ustedes pueden tratar con el paso a paso, que está descrito por los americanos. Pero fíjense que si una pancreatitis aguda tiene síndrome compartimental abdominal asociado, la mortalidad aumenta al 50 o al 70%. Y si todos los procedimientos percutáneos y la evolución de sus pacientes pueden terminar que en pacientes seleccionados el abdomen abierto y contenido es la causa fundamental. Este es el algoritmo de tratamiento que en nuestra institución podemos llegar a la descompresión quirúrgica y el abdomen abierto y contenido después de que aquellos pacientes no revirtieron con procedimientos endoscópicos, percutáneos y mini-invasivos. Entonces, la respuesta es que si para todos los pacientes con pancreatitis aguda grave, tampoco es la respuesta. Esto es otro problema serio. Esta es la isquemia intestinal que ustedes se van a encontrar una noche a las 3 de la mañana en una guardia y saben que este paciente casi está condenado a morirse. Pero habrá un grupo de pacientes que por ahí seleccionados usted puede hacer una técnica de control, una estrategia de control de daños, un abdomen abierto y contenido y no hacer esto que era lo que nos pasaba antes. Así quedan ahora nuestros pacientes, este es del año 93, miren cuántos años, pero ¿qué nos pasaba antes? Nosotros cerrábamos a esos pacientes. Después los dejamos abiertos y ahora volvimos a cerrarlo después que hacemos una resección, pero le dejamos, como ven acá, un trocar de la laparoscopía y podemos hacer esa segunda revisión en la sala de terapia intensiva del enfermo que ya está sedado y está intubado, así y podemos ver si esa isquemia intestinal sigue su evolución como normalmente puede pasar. No le voy a hablar de trauma, porque en trauma la estrategia de control de daño del abdomen abierto y contenido está totalmente aceptado. Sí, ¿para qué paciente es? En aquel paciente que está en un extremis fisiológico y nosotros siguiendo estos pasos podemos utilizar esto. Falla aguda de la herida operatoria. ¿Quién de ustedes a la mañana cuando fue a la recorrida nos encontró y le tuvo que decir a su jefe, mire, están todas las tripas afuera, el epiplón? Bueno, ¿para qué paciente con infección, de licencia de la herida operatoria? Para aquellos pacientes que tienen una causa abdominal que no está resuelta, pues tiene un absceso, pues tiene una peritonitis secundaria, pues tiene un hilio que no salió y que produce que aumente la distensión abdominal, síndrome compartimental abdominal, y ustedes se encuentren con estas situaciones. Para estos casos, o esto, y esto no me lo mandó nadie, esto no vino a mi institución, estos son pacientes míos, que a la mañana o al día anterior, a la noche, me pasó esto con el residente, y estas cosas son las que nos enseñan más, creo yo, de todo. Claramente, falla aguda de la herida operatoria va a llegar al abdomen abierto y contenido después que nosotros demostramos que tiene una causa abdominal que no deja que se resuelva eso, porque si usted se le soltó un punto, hizo una mala sutura y el paciente hizo una dehiscencia a las 48 horas, esa es una cuestión técnica que se resuelve rápidamente. Y así resolvimos muchos de estos pacientes con curación casi 2 o 3 meses después. Infección severa de la pared abdominal. ¿Quién no ha tenido una celulitis, un Fournier que progresó y requirió una resección de espesor completo?
Ahora con los sistemas de vacío y compactación, mucho mejor para nosotros. Yo tengo más o menos 132 casos, mayoritariamente no traumáticos. Peritonitis fecal es la causa más frecuente. La isquemia intestinal, como les conté en la reunión anterior, fue la causa significativamente mayor de muerte. Esto es el IROA, que es el Registro Internacional de Abdomen Abierto. Fíjese que para ellos también el 48% fueron lesiones infecciosas. Y ahí vamos a que ya establecimos la estrategia y rápidamente vamos a ver el cierre abdominal. Esto es una frase que me gusta mucho: estudia el pasado si quieres pronosticar lo que te va a pasar. Y así empezamos nosotros, por allá por el año 1983, cuando yo era residente de primer año, las curaciones con azúcar, la malla de polipropileno, meses de curar a los pacientes con el glaseado. Fuimos avanzando a las mallas de polipropileno, vinieron las de poligalactina, después las mallas de contacto visceral, pero no están dispuestas en todos lados, y después pusimos cualquier cosa. La malla del aire acondicionado, como ven acá, la de poliuretano, mallas que le pusimos un cierre de costura, como el de un jean o alguna cosa, tratando que fuera plástico y no metal. Esta es la medivacha que usan las mujeres, seguramente alguna instrumentadora nos ayudó con ese asunto. Mallas que cuando no teníamos otra que ponerlas teníamos que abrir y suturar por el mismo lugar. Es decir, que esto propició el ingenio de todos lados, hasta que en el año 83, y yo tuve la posibilidad, que él era residente igual que yo, del mismo año, segundo año, en Bogotá, Borraes hizo la bolsa de Bogotá, que es la bolsa de lavado urinario. Y con eso resolvimos más problemas. Claramente tuvimos todas estas complicaciones, que ya las vamos a ver en un ratito. Y finalmente, en los últimos años, los sistemas de vacío y compactación comerciales, los mejores, con mejores resultados, pero los caseros que tuvimos que hacer y que seguramente ustedes en algún lugar lo tendrán que hacer, han mejorado los resultados mucho mayor de eso. Estos son los periodos que pasamos, esto es lo que usamos ahora en los lugares donde lo tenemos, porque en la mayoría de los hospitales de la República Argentina, cuanto más alejado del obelisco, peor. El ingenio del cirujano sigue teniendo su lugar, esto ustedes ya lo saben. Pero ¿qué nos trajo esto? Porque hasta acá todo fácil, venimos bien, indicamos bien, hacemos la cosa como podemos, pero aparecieron las complicaciones. Y recuerden siempre que la ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros. Uno le puede poner 10, 1, 2 o 3, y empezaron los rechazos, y empezaron los rechazos más importantes, y algunos requerían reoperar al enfermo y sacar la malla por completa. Otros trajeron fístulas intestinales como la que ven ahí, supuración en otros lugares o en este ombligo que está saliendo ahí un pedazo de malla que involucra el intestino, y muchas veces en las resecciones uno tiene que hacer una resección intestinal, pero claramente la más grave y la más compleja, la más difícil, la que más muerte le lleva a los pacientes son las fístulas intestinales, que no son patrimonio solamente del Marlex, del polipropileno, la tuvimos con poligalactina, la tuvimos absolutamente con todas las cosas que pusimos para cerrar un abdomen. Y así cierran los abdómenes después de mucho tiempo, con fístulas que después son muy difíciles de tratar. Estos son los abdómenes inhóspitos que vemos siempre, que son muy difíciles de reoperar, que se llevan puesto mucho intestino porque lo rompemos en varios lugares para poder resolverlo. Y algunos pacientes con fístulas crónicas que han decidido no entrar conmigo más al quirófano y vivir así el resto de su vida con una cosita. Otras cosas a nivel de la pared, eventaciones monstruosas, como se las ha dado en llamar en este tiempo, gran tamaño, que comprometen intestino, que tienen ostomías en el medio, que tienen rechazo de Marlex y que tienen infección y que son muy difíciles de tratar. Rápidamente vamos a entrar al cierre definitivo. ¿Cuándo cerramos a estos enfermos? Que fue una pregunta que tuve en la reunión anterior. Bueno, estos pacientes pueden tener 2, 3, 4, 15, 17 o 18 laparotomías como nos ha tocado tratar. La mayoría se resuelven con 4 o 5 sesiones. Si la evolución del cuadro es bueno, lo podemos cerrar. Esto es cierre temprano.
La verdad es que yo no he tenido posibilidades de mis pacientes hacer un cierre temprano dentro de los primeros 8 días. Quizá esos pacientes que se pueden cerrar a las 48 o 72 horas, la indicación haya sido muy elástica y ese paciente hubiera podido ser cerrado en la primera operación, ¿sí? Ahora, cuando se va en el tiempo, ya cuando pasa la tercera o cuarta semana, la mayoría de los autores indican, bueno, termínelo ese paciente, llévelo a una eventración programada y opérelo y hágale un cierre tardío entre 6 a 12 meses después de la cirugía, ¿sí? ¿Cuándo hay que cerrarlo? Sea temprano o sea tardío, cuando ya no haya síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis, cuando haya remitido por completo el síndrome compartimental abdominal, cuando haya disminuido el edema retroperitoneal de las vísceras abdominales y de la pared abdominal, cuando el cierre que usted programe sea sin tensión, porque si no le va a hacer un síndrome compartimental nuevo, cuando la pared esté en las mejores condiciones, sin infección, sin necrosis y con buena irrigación, cuando la presión intraabdominal sea normal y cuando tenga una baja puntuación en un score Apache o SOFA o el que usted usa. Cuando usted tenga esas condiciones, usted lo va a poder cerrar de varias maneras. Pocas veces un cierre anatómico, pocas veces la pared abdominal le va a dar para cerrar. La mayoría de las veces usted va a tener que usar una técnica de malla, una técnica de separación de componentes que yo no he utilizado mucho, y sino colgajos. ¿Por qué esperar? Aparte de para que pasen esas cosas con la pared y con el paciente. Porque cuanto más esperemos, 6 meses a 1 año, la cirugía va a ser más fácil. La vamos a hacer claramente en forma electiva. Vamos a poderla planificar inclusive con un especialista en paredes que a lo mejor nosotros no somos. El estado general del paciente ha mejorado, especialmente su estado nutricional. Las adherencias dentro del abdomen van a ser más laxas, el paciente va a sangrar menos y la posibilidad de lesionar asas disminuye. Nosotros, que cerramos 18 de los 72 casos que tuvimos vivos de 130, porque mi mortalidad en estos casos es superior al 40%, en esos pacientes utilizamos mucha malla, un solo cierre anatómico, que fue con incisiones de descarga. La mayoría de las veces tuvimos que resecar pared abdominal, poner una malla sobre el plano aumento parietal, ahí ponemos la malla que tenemos. Si no tenemos plano aumento parietal, que muchas veces el epiplón se pierde por las infecciones o por reoperaciones múltiples, ponemos una malla de contacto doble y así cerramos los pacientes. Inclusive tratamos las fístulas, como en ese paciente, con una anastomosis colocolónica, como ven en ese lugar. Otras veces ponemos la malla y cerramos el abdomen como podemos y utilizamos para adelante sistemas de vacío y compactación para que nos sea más difícil después. Esto es una malla anclada con unos puntos capatronados que sacamos a los 21 días, que es solamente para anclar la malla en ese lugar. Mallas de doble capa, como están viendo en este momento, y a veces, con el solo hecho de esperar a los pacientes y haciéndole estos puntos de tracción, que lo hacemos con una sonda K108, K8, perdón, o K9, que es la nasogástrica más fina, los pacientes tienen una poca debilidad de la pared abdominal y no requieren ninguna cosa, como también pasó en este caso. La mortalidad, y ya para ir terminando, señor presidente, 46%. Se me murieron 60 de los 132 pacientes y estos 132 pacientes yo indiqué el abdomen abierto y contenido, yo hice las curaciones, yo hice las reoperaciones y en algunos llegué al cierre. Claramente la mortalidad es mayor en los pacientes con patología abdominal grave no traumática, 48%. Finalmente, 4 diapositivas para que se lleven a su casa, fundamentalmente los médicos más jóvenes que están acá y que son los que van a tener que hacer esto. La primera, síndrome compartimental abdominal, es una entidad que existe y que está. No sé cuántos de ustedes miden la presión intraabdominal en los pacientes con sepsis abdominal que van a llevar a la cirugía, pero sería importante que así lo hagan. El cirujano no debe ser un factor de riesgo al intentar un cierre forzado de la cavidad abdominal, porque usted ahí le va a poner el síndrome compartimental al paciente y el paciente va a tener todo ese sufrimiento de esa diapositiva que le dije
va a terminar en una reoperación, en una dehiscencia anastomótica con alteración muy importante en la mortalidad. Si usted en algún momento de la cirugía piensa que debe hacer un abdomen abierto y contenido para disminuir el síndrome compartimental abdominal, es como el cirujano colorectal cuando dice, no tendré que hacerle una colostomía a este paciente para proteger una anastomosis. Si a usted se le ocurrió, hágala. Porque lo peor que le puede pasar es que a los 2 o 3 días tenga que ir a hacerlo y se pregunte, ¿por qué no lo hice? Pero el cirujano tiene que ser prudente, porque si usted indica esto a mano suelta, se lo va a indicar a pacientes y lo va a sobreindicar. Y si lo sobreindica, va a sufrir más las complicaciones que los beneficios, ¿sí? Y muchas de esas complicaciones, como la fístula, le pueden matar a un enfermo en el correr de pocas semanas. Y finalmente, esto es algo que me dijo uno de mis profesores, mis maestros, que le gustaba mucho esto, las pancreatitis agudas, los abdómenes abiertos y el uso de malla. No cuenten los pacientes que se le mueren, cuenten los pacientes que viven. Porque si usted no le hiciera un abdomen abierto y contenido a estos pacientes y pusiera a sus pacientes con una estrategia de control de daños, ese paciente se iba a morir y iba a ver crecer los rabanitos desde abajo, las flores desde abajo, como uno le quiera decir. Yo a veces a algunos pacientes le digo, usted no va a poder disfrutar a sus nietos. Estoy aflojando un poco lo que le cuento. Y que un solo paciente vivo de estos justifica el esfuerzo de que usted lo haya indicado en el momento propicio, que usted haya tenido que levantarse para ir a reoperar pacientes, que haya tenido que hacer curaciones durante mucho tiempo, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros tenemos que ver de esto. Y yo agradecerles a ustedes que hayan tolerado este tiempo y la rapidez de esto para poderle hacerle un paneo completo de esta situación. Dale, muchas gracias.